tornará. Voces, mil voces prorrumpen, con el gozo prorrumpen en feliz canción. Voces, mil voces prorrumpen, con el gozo prorrumpen canción. Abre las puertas del alba, recibe con gozo a tu rey. Abre que amante te espera y pasa tu alma dará. Todos los fieles del mundo reciban la gloria de Dios. Voces, mil voces prorrumpen, con el gozo prorrumpen en feliz canción. Voces, mil voces prorrumpen, con el gozo prorrumpen canción. Yo sé, yo sé, yo sé. Sí, yo sé que mi Redentor vive. Despierta corazón y entona la canción. Yo sé. Yo sé, sí, yo sé que mi Redentor vive, y porque vive, y porque vive, y porque vive, con bien, yo viviré. Amén, amén. Salmos 24, 7 y así. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros, oh puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Muy bienvenidos seamos todos en este sábado hermoso, en este sábado especial, y que el Rey de la Gloria también pueda estar con nosotros dándonos su bendición. Ahora les invitamos a cantar con gozo todos nosotros el himno que dice Jesús me guía. Cantemos con gozo nuestros corazones.
Amén. Jesús me guía. Hermanitos, les invitamos a una oración. La hermana Jenny va a tener esta oración para nosotros y es para bendecir a la congregación. Adelante, hermanita, con la oración. Amado Señor, te damos gracias por este amanecer. Te damos gracias por tu compañía. Te damos gracias por este bendito sábado. Gracias, Padre, por permitir que podamos reunirnos en este momento. Te consagramos nuestras vidas, la vida de nuestros seres queridos, la vida de nuestros hermanos que no pudieron conectarse y de sus familias. Te consagramos esta reunión. Bendice, Padre bendito, a cada una de las personas que tienen la posibilidad de representarnos ante ti. Permite que cada palabra que escuchemos, Señor, sea para fortalecernos espiritualmente y Amén. permitir que estemos del agrado de tu corazón, Señor. Ayúdanos, Amén. protégenos y bendícenos. Es lo que te rogamos sin merecerlo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Amén. hermanita. Saben, estoy en medio de la naturaleza contemplando hoy sábado las obras de nuestro Creador. Pero hay muchas Amén, almas amén. que no conocen al Salvador, al Creador, al que tiene tantas grandes cosas para ellos. Es por eso que ahora nuestra querida hermanita Bárbara tiene 5 minutos para animarnos a ser misioneros, a compartir este precioso mensaje. Adelante, mi hermanita Bárbara. Gracias, Arely, gracias. Muy amable, feliz sábado para todos y todas. La obra misionera realmente es una de las aristas más importantes de nuestras vidas como cristianos. Tenemos una responsabilidad individual que bajo la dirección absoluta del Espíritu Santo podremos hacer con éxito, porque la obra es del Señor. Cuando testificamos a favor de la verdad, estamos haciendo la obra misionera. Donde quiera que nos encontremos, el Señor nos invita de manera personal a que podamos tener esta maravillosa experiencia y manifestarle a otros el estilo de vida que llevamos, porque Jesús lo ha colocado en nuestro corazón, que la obra es de adentro hacia afuera. Nuestro mayor ejemplo de obra misionera es Jesús. Él testificó desde el pesebre hasta el Calvario. ¿Y de quién testificó Jesús? De su Padre, de nuestro Padre Celestial. Nosotros estamos llamados a testificar también de Jesús o por Jesús. Y el método de Cristo es el método idóneo. En la palabra de Dios encontramos que Él hizo muchísimas cosas donde quiera que se encontraba, por cada uno de sus seguidores y también por sus detractores. Jesús, como dice la hermana Juay, ahora no recuerdo en qué libro, era sencillo y alcanzaba a todas las personas a través de su simpatía. Atendía sus necesidades. ¡Wow! Cuán importante es esto. Y se ganaba su confianza. Así que el método de Cristo es el que nos va a dar el éxito para poder alcanzar a cualquier persona en cualquier lugar. Es importante que al mezclarnos con los demás, cuando hablo de mezclarnos, hablo de la relación que tenemos con ellos, sean con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, inclusive con los desconocidos, porque podemos estar en cualquier lugar y habrá alguna persona queriendo saber algo de Cristo y quizás una palabra nuestra que digamos en ese momento, alguna mirada, algún gesto, puede hablarles del amor de Dios. El lugar y la circunstancia donde tengamos que estar, donde el Señor nos lleve, debemos testificar y hacer esa obra misionera. Pero ¿cómo la hacemos con nuestro testimonio? Yo creo que es algo importantísimo. Tengo una matutina acá del 29 de febrero. Voy a leer un párrafo de ella. Y dice que el mensaje entre las cosas que dice esta matutina del 29 de febrero
Se llama Cristo triunfante. El mensaje debe ser emitido por labios humanos, porque el Señor también vino a este mundo a proclamar el mensaje. Y dice que una gran obra se hará si los obreros del Señor, o sea, nosotras o nosotros, permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. Nosotros debemos ser fieles, fervientes en esta obra de consagrarnos por completo a trabajar en la obra del Señor para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y por nosotros. Así que cuando nos llamen a eso que debe ser a diario, debemos todo el tiempo, cada día, hacer la obra misionera, porque Jesús la hizo así, ¿verdad? Entonces, al tener con Él comunión, comunicación, es la manera en que Él nos va a usar para alcanzar esas almas, donde quiera que estén. Así que debemos mostrarnos siempre dispuestos a ayudar a otros. Y aun cuando no se nos pida ayuda, debemos ofrecerla, si así hemos sentido, porque si el Espíritu del Señor está en nosotros, Él nos va a tocar. Y si algo hemos prometido a quien sea, debemos cumplir, porque somos el reflejo de Cristo. Y Cristo todas sus promesas las cumple. Así que cada día el Señor nos ayude. Aquí escribí que en donde estemos, en el grupo de WhatsApp, en el trabajo, en nuestras relaciones, donde quiera hablemos del amor de Dios y tratemos de dar un buen testimonio, porque estoy consciente de que aun cuando somos pecadores y necesitamos, como decía esta mañana Jenny, arrepentirnos para que el Espíritu del Señor trabaje en nosotros, para que Él haga su obra, de esa misma manera los otros, cuando esa obra, en esa nueva vida que hemos llegado a Jesús, será otro momento en que yo pueda contar cómo el Señor me trajo a Él, pero cuando ya estamos con Él y en Él, para poder alcanzar esas almas debemos mostrar siempre su amor, como Él nos trata a nosotros, tratemos también a los demás, y nuestra obra misionera, o la obra misionera que el Señor Jesús quiere hacer a nosotros, será un éxito si nos dejamos guiar, como decía antes, por el Espíritu del Señor. No sé si me quedará algún minuto. Está Para bien, querido. finalizar, diré que, para finalizar Hermoso diré que mensaje. la obra misionera es necesaria, es importante y es imperativa, y debemos manifestarla a otros a través del Espíritu del Señor, porque Jesús también lo hizo a través del Espíritu de su Padre. Un abrazo para todas y para todos. Amén. Feliz sábado. Amén. Gracias, mi querida. Amén, Gracias. amén. Gracias por ese mensaje motivador. Muchísimas gracias. La obra misionera es un estilo de vida. No es algo esporádico, es un estilo de vida. Ahora de nuevo, con gozo en nuestros corazones, les invitamos a cantar el segundo himno, Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo. O sea, esto es para ti y es para mí. Cantemos con alegría en nuestros corazones. Espera velando con
Amén. Amén. La hermanita Anaís trae para nosotros la lectura bíblica que se encuentra en Segunda de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7. Ella va a leer la lectura bíblica, Segunda de Corintios 4:7, y después entonces va a tener la oración a favor de el mensaje de la mañana. Hermanita Anaís, adelante. Buenos días, mis queridos hermanos. Amén. Les invito para que nos ubiquemos en Segunda de Corintios 4:7, que es la lectura bíblica, y nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Ahora, de manera reverente, les invito para que postrados tengamos una palabra de oración. Oremos. Soberano Dios y eterno Padre, bendito y alabado y glorificado sea tu nombre por los siglos y por la eternidad. Gracias Amén. infinitas te Amén. damos en esta mañana de tu día santo. En tus manos de amor nos colocamos y te rogamos de manera especial en esta hora tu bendición para la persona que has escogido para trazar tu palabra en esta mañana. Que no sean las palabras de ella, sino que seas tú hablando a través de ella, que tu Santo Amén. Espíritu sea con ella y que ese mensaje Amén. pueda tocar nuestro corazón, que puedan ser palabras de vida para vida. Amén. Acompáñanos ahora y siempre y quédate con nosotros y guíanos siempre, Señor. Todo lo pedimos y todo lo agradecemos en los méritos y en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bendito sea Dios. Amén. Tenemos el gusto de presentar a nuestra querida hermanita Ángela. Ella es el instrumento que Dios va a usar en esta mañana para compartir su palabra. Adelante, hermanita, orando por tu mensaje, porque yo sé que va a tocar nuestros corazones. Adelante. Amén, hermana. Que así sea. Espero que el Señor dirija todo. Un feliz sábado a cada uno de ustedes. Que el Señor Amén. con sus familias. Es un gusto estar y una responsabilidad presentar la palabra. Oré al Señor, decía, Señor, ¿qué puedo presentar? Indícame. Y hasta que me senté y el Señor fue mostrando para dónde buscar, qué textos, citas, etcétera. Y Dios guía a su pueblo para este mensaje. Lo titulé Su iglesia bajo el poder divino, ¿cierto? Necesitamos ese poder, como bien decía las hermanas, de predicar el Evangelio para proclamar este mensaje, ¿cierto?, que el Señor ha dado, para presentar y levantar a Cristo en nosotros. Todos estos días hemos estado escuchando temas así, relacionados de esta forma, de dejarnos moldear, de dejarnos utilizar por el poder divino, pero también, como subtítulo, no sé, también lo que impide el avance de su obra. ¿Necesitamos su poder? Claro que sí. ¿Y qué es lo que está impidiendo ese avance de la obra como antaño? La hermana leyó el versículo, ¿verdad?, allí de meditación. Dios, a través de los siglos, ¿cierto?, ha hallado a su iglesia. Él la estableció, escogió, ¿verdad?, a quienes quería y quiere que estén llevando a cabo esta gran responsabilidad. El comandante nos escogió a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Nos hemos conformado, por así decirlo, esta iglesia online de redimidos para motivarnos, para crecer, y Dios ha escogido esto. Sus siervos como iglesia debemos tener presente, mis hermanos, de cumplir este cometido. Dentro de estos grupos, de esta iglesia, siempre hay diferentes caracteres, ¿verdad? Y dentro de estos defectos que nosotros tenemos, Dios trabaja para capacitarnos. Y
y su gran deseo es que su iglesia trabaje, ¿cierto?, en unidad para llevar a cabo este cometido. En Hechos de los Apóstoles, página 17, párrafo 2, dice, en estos primeros discípulos, cuando Dios estableció a estos discípulos, conformó esta iglesia, eh, había una notable diversidad. Habían de ser los maestros del mundo y representaban muy variados tipos de carácter, como hoy en día. Cada uno de nosotros somos distintos. A fin de realizar, dice, con éxito la obra a la cual habían sido llamados. Estos hombres de diferentes características naturales y hábitos de vida necesitaban unirse, dice, en sentimiento, pensamiento y acción. ¿Qué necesitaban para el éxito de la obra? Unirse en sentimiento, en pensamiento y acción. Cristo, dice, se propuso conseguir esta unidad. ¿Lo quiere ahora? Obviamente, porque somos la última generación en la cual debe manifestarse, como escuchábamos anoche, el poder de Dios con fuerza para recibir esa lluvia tardía, ¿verdad? Para que se haga esta obra, dice, con éxito. Con este fin trató de unirlos con él mismo. La mayor preocupación de su trabajo en favor de ellos se expresa en la oración que dirigió a su Padre, para que todos sean una cosa, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Esa oración fue para ellos, pero para nosotros también Él oró y quiere que se cumpla esto en su iglesia en el fin del tiempo. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Aquí es cuando el Señor eligió a estos 12 apóstoles, conformó a esta primera iglesia. En ese entonces, cuando Él estaba aquí, dice que en aquellos días Él fue al monte a orar. ¿A qué subió? A orar, ¿cierto? Él a solas estuvo allí y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, ¿qué hizo? Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Él tenía, cuando empezó el ministerio, ¿cierto? Jesús tenía gran cantidad de discípulos, pero dice que en un momento, cuando él quiso conformar a estos discípulos ya para como una iglesia, ¿verdad? Él dice que subió al monte a orar, a solas. Tenía que tener esa preparación, tenía que tener esa dirección del Padre para elegir de esos discípulos que ya lo estaban siguiendo a 12 de ellos. Una gran obra tenía por delante el Señor y el primer paso de organizar a su iglesia estaba por darse y cuando Él partiera, estos iban, ¿verdad?, a ser sus representantes en la tierra y sabemos cuántas obras ellos hicieron. En el Deseado de toda la gente, la página 258, dice que el Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. ¿Qué conocía? Su carácter. Él sabía muy bien a quién estaba eligiendo. Todas sus debilidades y errores estaban abiertos delante de él, nada se escapaba. Conocía los peligros que tendrían que arrostrar, la responsabilidad que recaería sobre ellos y su corazón amaba tiernamente a estos elegidos. Qué hermosa cita, ¿cierto? Nos conoce. A esta iglesia nos conformó y nos conoce a cada uno de nosotros, así como a los discípulos nos conoce Él. A nosotros perfectamente, conoce nuestras debilidades y ante Él están abiertos, ¿cierto? Todas estas cosas, nada se escapa de nosotros, de Él, perdón. Deja que Jesús, mis hermanos, ahora que vamos a analizar a 4 discípulos, te vaya mostrando, nos vaya mostrando primeramente a mí. Le oré al Señor que me ayudara porque este tema es primeramente a quien lo expone y su espíritu vaya escudriñando nuestro corazón. La sierva del Señor describe allí a estos 4 discípulos de algo, con algo muy importante.
como una lección para nosotros, y quiere el Señor en esta mañana hacer un llamado a su iglesia. Por ejemplo, Felipe dice que Felipe destacaba dentro de los grupos que estaban de los discípulos, antes que eligiera a los 12, dice que él se destacaba ya. Fue él que se le llamó determinadamente, sígueme. Buscaba sinceramente Felipe la verdad, pero tenía algo, era tardo para creer. Para él Jesús era el hijo de José de Nazaret solamente. Se reveló su falta de fe cuando, si vamos a Juan 6, Juan capítulo 6, versículo 5 al 7, Juan 6, 5 al 7, dice lo siguiente, aquí vamos a ver por qué se le reveló su falta de fe. Dice la alimentación de los 5.000. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo ¿a quién? A Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor hizo esa pregunta porque conocía a Felipe. Habíamos leído que él conocía bien a cada uno de ellos y sabía que a él le faltaba fe. No nos falta fe a nosotros ahora que estamos en esta iglesia. Podemos identificarnos con Felipe, aunque estemos aquí, ¿verdad? Estemos en su iglesia. A mí me falta fe, mis hermanos. Dice que Jesús le hizo esa pregunta a él determinadamente. ¿De dónde compraremos, dice, pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomase un poquito de pan. Ahí, ¿verdad? Vio su falta de fe. Como creía que Jesús era solamente el hijo de Nazaret, le faltaba fe para creer que Jesús iba a hacer un milagro y podía alimentar a esta cantidad de gente. En el deseado de toda la gente, página 259, dice lo siguiente, que Jesús estaba apenado, aunque Felipe había visto sus obras y sentido su poder, dice, no tenía fe. Cuando los griegos, otro incidente, cuando los griegos preguntaron a Felipe acerca de Jesús, no aprovechó como honor y motivo de gozo la oportunidad de presentarlos al Salvador, él mismo, sino que se fue ¿a dónde? A Andrés. Otra vez, en las últimas horas transcurridas antes de la crucifixión, las palabras de Felipe propendieron a desalentar la fe. Cuando Tomás dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? El Salvador respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. De Felipe provino la respuesta incrédula. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tan tardo de corazón, tan débil en la fe, era el discípulo que había estado con Jesús durante 3 años. Entonces vemos a Felipe allí con falta de fe. Se destacaba, pero le faltaba, era tardo para creer, como decía la sierva. ¿Cuántos de nosotros también albergamos esa incredulidad? Poder del Señor para hacer posible todas las cosas. Queremos cambiar, pero quizás nos falta fe de que el Señor puede hacer esa transformación. O quizás en cuantas otras cosas más y nos falta fe. Salir al campo, por ejemplo. Vamos a ver a Natanael. Ella lo describe como que tenía una confianza infantil, naturaleza fervorosa. Su fe se apoderaba de las realidades invisibles,
se basaba, dice, en un estudio de las Escrituras. Él era estudioso de la palabra. Dice en Exaltar a Jesús, página 75, la versión online, estoy citando las páginas. Natanael, había estado entre la muchedumbre cuando el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Al mirar a Jesús, Natanael quedó desilusionado. ¿Podía ser el Mesías este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo? Se preguntaba él. Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús. ¿Por qué? Porque el mensaje de Juan lo había convencido en su corazón. Él era estudioso, escuchaba a Juan y cuando lo vio, dice, no podía rechazar a Jesús. Cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un tranquilo huerto para meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concernentes al Mesías. Fue a estudiar a solas, ¿verdad? Para ver si estas cosas eran así. Estaba rogando a Dios que si el que había sido anunciado por Juan el Libertador se le diese a conocer, y el Espíritu Santo descendió, dice, para impartirle la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo y había suscitado un cuerno de salvación. ¿Verdad, Natanael? Era distinto a Felipe. Claro, había quedado, dice ahí, desilusionado por su forma, su pobreza de Jesús, pero dice que el Espíritu tocó su corazón porque él fue y estudió. Si este Jesús era, ¿verdad?, el Mesías, y Dios dice, el Espíritu Santo, perdón, lo impresionó y le dio la seguridad de quién era él. ¿Estamos así como Natanael? Pueden haber hermanos así. Dios nos ha escogido de diferentes caracteres, somos todos distintos. Y estamos viendo aquí, en este grupo de discípulos, que era así. Vamos a ver a Judas. Se presentó con insistencia. Solicitó él unirse en el círculo íntimo de los discípulos. La sierva dice que Jesús no lo rechazó ni le dio la bienvenida. Y pronunció lo que allí dice Mateo, si vamos a Mateo 8, versículos 19 y 20. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quiso, ¿verdad? Como él se presentó e insistió estar en el círculo de los discípulos, como él sabía todo, sabía nuestro corazón, él le pronunció, dice la sierva, estas palabras, donde él no tenía nada, donde recostar su cabeza. Creía que Jesús era el Mesías, pero su intención al estar con él era el de tener un alto puesto en el nuevo reino. Hermanos, espérenme un poquito, la interrupción. Ahí sí, gracias. Y dice que creía que era el Mesías, pero su intención era otra, no como la de Felipe o Natanael, era tener un alto puesto en el nuevo reino. Este grupo, esta iglesia estaba conformándose por este grupo de personas de estas características. Dice, cuando se unió no era insensible a la belleza del carácter de Cristo, sentía la influencia del poder divino. En el Deseado de toda la gente, la página 261, dice que Jesús lo puso donde tendría contacto diariamente, día tras día, con el amor abnegado de Cristo, para que él quería trabajar en el corazón de Judas. Por eso lo mantuvo en contacto día tras día con ese amor abnegado, como dice la sierva, porque él sentía la influencia. Pero en su corazón tenía algo más, otra intención. Dice, Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos, escuchó las mismas preciosas lecciones, pero la práctica de la verdad requerida por
por Cristo contradecía ¿qué? Los deseos y propósitos de Judas, y él no quería renunciar a sus ideas para recibir sabiduría del cielo. Qué triste, mis hermanos. El Señor lo amaba también a él. Él quería trabajarlo, transformar su carácter, sus intenciones, pero dice que es, las prácticas, la obra de Cristo que él veía contradecía sus deseos y propósitos que él tenía con la intención que él quería ser parte de los 12. Se nos unen o nos unimos también muchos con esta intención en nuestro corazón. Vamos a tener dentro de nuestro medio también hermanos que tengan también este carácter en su ser, que no sea el deseo de nosotros, que si hay algo que el Señor pueda trabajar, porque decía allí que él tenía era sensible a la belleza de Cristo, lo veía, pero no quería ser transformado, porque su intención era mayor. En Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 231 y 232, dice: Judas poseía cualidades valiosas, pero en su carácter habían algunos rasgos que debían ser extirpados antes de que él pudiera salvarse. Debía nacer de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible. Necesitamos nacer de nuevo, hermanos. Quizá no tengamos esto que está diciendo de Judas, pero sí otros rasgos de carácter que también están interfiriendo para que la obra, para que su iglesia avance. Dice: su gran tendencia heredada y cultivada hacia el mal era la codicia, y esto mediante la práctica se convirtió en un hábito que le hizo intervenir en todas sus transacciones. Tuvo toda oportunidad posible de recibir a Cristo como su Salvador personal, pero rehusó este don. No quiso someter a Cristo sus métodos y su voluntad. No practicó lo que contrariaba sus inclinaciones personales, lo que se leía en la cita anterior, y por lo tanto su espíritu muy avariento no fue corregido. Mientras continuó siendo un discípulo exteriormente y hasta en la presencia misma de Cristo, se apoderaba de los recursos que pertenecían a la tesorería del cielo, del Señor. Tenía algunos rasgos de carácter que podían haber hecho de él una bendición para la iglesia. El llamado, mis hermanos, del Señor es que nosotros seamos bendición para la iglesia, que no seamos como Judas, que cierto que se apoderaba de los recursos de la tesorería, o quizá nos estemos apoderando de otras cosas, ¿verdad? Y no dejamos que Cristo moldee y cambie este carácter. Dice que se endureció su corazón cuando le señalaron sus defectos y con orgullo y rebelión prefirió sus egoístas ambiciones y así, dice, se incapacitó para la obra que Dios quería darle. Oh, mis hermanos, que el Señor no permita esto y que seamos humildes al llamado que el Señor nos hace día tras día. Todos estos días, últimamente hemos estado recibiendo mensajes así de que entregar por completo todo nuestro ser y confesar todo pecado para que no haya ninguno que nos incapacite como a Judas para la obra que Dios quiere darnos. Vamos a ver a Juan. No era por naturaleza manso y humilde. Sabemos, cierto, que fueron llamados hijos del trueno. Había mal genio. Dice que tenía espíritu vengativo y de crítica. ¿Qué iglesia se estaba formando? Uno humanamente puede decir, wow, eligió, ¿cierto?, a lo peor que podía de esos discípulos que ya lo seguían, pero Dios veía algo en ellos. Dice, como habíamos leído la cita anterior, Dios vislumbró todo lo que ellos iban a pasar y los triunfos que iban a tener bajo su poder. Dice Juan que era orgulloso y ambicionaba ocupar el primer puesto, pero la diferencia con Judas, dice, contempló al Señor
la ternura y tolerancia de Jesús. Oía las lecciones de humildad y paciencia. Abrió su corazón a la influencia divina y llegó a ser hacedor de las obras del Salvador. Que seamos, ¿verdad? Quizás desear como Judas. Tenemos rasgos de carácter muy feos, como aquí decía, ¿verdad? Vengativo, mal genio, hijos del trueno. Tenía crítica en su corazón. Pero dice, se dejó y abrió su corazón a la influencia del poder divino. Dice que ocultó su personalidad en Cristo y aprendió a llevar el yugo y la carga de Cristo en el deseado de toda la gente, página 12 y 2. Dice también en el deseado de toda la gente, página 263, acá, estos fueron reunidos con sus diferentes defectos. Esta iglesia que Jesús estaba conformando tenía ciertos defectos y dice todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas, pero en Cristo y por su medio habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, doctrina y espíritu. Iban a tener sus pruebas, sus agravios, sus diferencias de opinión, pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría disensión. Su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias. Qué hermoso, hermano. Todos aquí somos diferentes, podemos tener quizás estas características que vimos de estos primeros discípulos, de esta iglesia. Pero dice, mientras habita en el corazón de ellos, de nosotros, no habrá disensión. Su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad para hacerlos de una mente y un mismo criterio. Cristo es el gran centro y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en que se acercasen al centro. Como iglesia, redimidos, debemos acercarnos al centro, hermanos, para que Cristo nos transforme a cada uno. Odiamos nuestros defectos de carácter y eso es bueno, porque eso nos va a someternos y llevar al centro que es Cristo para tener esa transformación. Si hemos sido sinceros hasta aquí al ver, ¿verdad? Todo lo que los discípulos, estos 4 discípulos que hemos visto, y el Señor ha hablado a nuestro corazón, sabemos que esto, cierto, que reunió a esta iglesia, con todos sus defectos, Dios los llevó a la victoria. Crecieron de forma personal cada uno, pero también como iglesia, unidos y avanzando para cumplir el propósito de Dios. ¿Queremos eso como iglesia redimida? ¿Queremos avanzar? Claro, cada uno haciendo su obra, cada uno con su preparación, pero como iglesia también avanzar. Es importante. Enfrentaron dificultades, decía, pero sobrellevaron esto bajo la dirección del Espíritu, bajo su poder. Pero esto no para eso tuvo que sacar del mundo, ¿verdad?, su vida. En 2 Corintios 4:7, que fue la lectura, Dios escogió, ¿verdad?, a estos hombres que tenían, ¿cierto? Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Dios nos miró, pero que tenemos un tesoro que puede el Señor moldear para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que Dios trabaje en nosotros, mis hermanos, ¿para qué? Para llevar esta obra. ¿Ha sido estancada? Claro que sí, hemos sido sacudidos, cada uno tiene su experiencia, hemos tenido que salir de una iglesia, ¿verdad?
y volver como a empezar y volver a conformarnos, ¿verdad? Como iglesia, cada uno de nosotros. Es el poder de Dios, mis hermanos, que debe ayudarnos, capacitarnos para su obra. Debemos creer en ese poder que ayudó a sus débiles discípulos y que fueron transformados para liderar una iglesia que sea firme en él, cumpliendo una organización tal para cumplir con la misión dada. Dios confió la predicación del Evangelio a hombres sujetos a error. Ya lo hemos visto. De nuevo, disculpa, mis hermanos, esperen un momentito. ¿Y qué pasa hoy en su iglesia? Que ha impedido que la iglesia avance en esta obra, que siga recibiendo bendiciones. Y hemos visto que hemos restringido un poco el trabajo que el Señor quiere hacer en su iglesia. Nos hemos alejado del Maestro, hemos sacado a Cristo como el comandante de nuestra iglesia, no nos estamos dejando moldear por Él, no queremos sacar al mundo de nuestras vidas, aún todavía, ¿verdad? Restringimos el poder de Dios en nosotros, no hemos querido sacar quizás los placeres de nuestra vida. La iglesia hoy en día necesita estar unidas y trabajando cada uno de nosotros en su obra. Ya lo hemos visto y las hermanas que han tocado temas, ¿verdad, hermanos? El Señor nos está llamando día tras día para eso. Hermanos, Dios no va a bendecir una iglesia que esté en desunión o sumida en deseos de la carne. La sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 188, la virtual, en la aplicación, esa página, dice que la iglesia, cuando yo leí esta cita hace un tiempo, hace un par de años atrás, me impresionó el hermano que las presentó, no las había leído nunca, y dice que un espíritu de mundanalidad y egoísmo ha impedido, que la iglesia reciba muchas bendiciones. ¿Qué impide que nos recibamos bendiciones, mis hermanos, como iglesia? Un espíritu de mundanalidad y egoísmo está invadiendo. No tenemos derecho a suponer que la razón de que la utilidad de la iglesia sea limitada se deba a alguna restricción arbitraria de la luz y el poder divino. Dios no es el que restringe esa luz y ese poder. Dice que el éxito que se experimentó en el pasado cuando se realizaron esfuerzos bien dirigidos contradice tal idea. En todo momento, el éxito ha sido proporcional ¿a qué? A la labor realizada por su iglesia. Lo único que ha restringido la utilidad de la iglesia es el trabajo y los sacrificios limitados. El espíritu misionero es desganado. La dedicación es débil. Entre los miembros existen el egoísmo, la avaricia, la codicia y el fraude. No es la misma característica que tenían estos discípulos cuando Dios los conformó y los llamó, pero la diferencia que ellos se unieron al centro que es Cristo y se dejaron influenciar por Él, y los esfuerzos que realizaron fueron bien definidos, bien dirigidos para obtener el éxito que tuvieron cuando empezaron a predicar el Evangelio. La iglesia padece de una enfermedad mortífera espiritual. Sus miembros han sido heridos por Satanás, pero no levanta la vista hacia la cruz de Cristo. Anoche se hablaba de eso. Debemos levantar la cruz de Cristo, la justicia de Él al mundo. El mundo reclama tantas cosas de nosotros que no tienen tiempo, dice esto, nosotros como iglesia, de mirar la cruz del Calvario con la insistencia necesaria para ver su gloria y sentir su poder.
al vislumbrar ocasionalmente la abnegación y dedicación que la verdad demanda de ellos, se muestran reacios y distraen su atención en otras cosas para más prontamente olvidarse del asunto. El Señor no puede hacer que su pueblo sea útil y eficiente mientras que éste no se preocupa de cumplir los requisitos que Él ha establecido, de no distraernos, de mirar la cruz de Cristo, de estudiar, ¿cierto?, esa justicia de Él, poner atención a esas cosas, mis hermanos, y dedicar más tiempo a eso. Y yo meditaba en eso, claro, ¿por qué uno es débil o por qué uno no podemos empezar bien y después distraernos en otras cosas? Porque dedicamos más tiempo al mundo, y nos envuelve tanto que sacamos la vista de la cruz de Cristo. A donde quiera que miramos vemos que hay abundantes mieses maduras listas para ser cosechadas, pero no hay quien ciegue. Se ofrecen, y esto me llamó la atención, me impactó, dice, se ofrecen oraciones en favor del triunfo de la verdad. Todos oramos por eso. Hermanos, pregunta ella, ¿qué significan esas oraciones? ¿Qué clase de éxito esperáis tener? ¿Un éxito que se acomode a vuestra indolencia, a vuestra complacencia egoísta? ¿Un éxito que se apoye y sostenga a sí mismo sin esfuerzo de vuestra parte? Estos discípulos, ¿verdad?, con todo y su mal carácter que tenían, no sacaron su mirada en Cristo, excepto uno, ¿verdad?, que conocemos que es Judas. Hizo el Señor, como los conocía, ¿verdad?, sacó lo mejor, los moldeó y tuvieron éxito en esa obra. Oraron por el triunfo de la verdad. Pero ella nos pregunta ahora a nosotros, ¿por qué oráis por eso, verdad, en favor de esta verdad? ¿Y qué significan esas oraciones? A veces queremos tener ese éxito, pero bajo una indolencia, una complacencia egoísta. Fuerte lo que ella dijo acá. La iglesia primitiva tuvo éxito porque se sometieron y fueron, ¿verdad? Como decía aquí de Juan, se dejaron influenciar por el poder divino. Y Juan dice, ocultó su personalidad en Cristo, dejó que el Señor sacara todos esos rasgos de carácter, ese yo. Quedan pocos minutos, pero vamos a leer algunas otras citas. Quiere que su iglesia, ¿verdad?, hoy en día obtenga ese éxito que tuvo anteriormente, a través de los años. No sé si ustedes ven que, ¿verdad?, quizás no tengamos el éxito anterior porque no nos hemos entregado por completo al Señor para su obra. Cada uno tiene que hacer su obra, mis hermanos, como bien se decía en la mañana. Dice que en la iglesia, dice, tiene que haber un cambio decidido, que incomode a los que reposan despreocupadamente, antes de que puedan enviarse al campo obreros capacitados para hacer su obra solemne. Tiene que producirse un despertamiento, una renovación espiritual. ¿Queremos eso, mis hermanos? Yo le oro al Señor que sí, que nos saque de este reposo que tenemos. Queremos ver actuar al Señor, pero tenemos que entregarnos nosotros a Él en primer lugar, que Él nos moldee. Somos un barro que Él quiere moldear y sacar lo mejor de nosotros, así como lo hizo con sus discípulos. Tiene que producirse un despertamiento, una renovación espiritual. La temperatura de la devoción cristiana tiene que elevarse. Han de trazarse y llevarse a cabo planes para que la verdad sea diseminada por el mundo entero, no a la loca, no en desorden, sino llevarse planes a cabo, bien ordenados.
Satanás está meciendo en sus brazos y adormeciendo a los profesos seguidores de Cristo, mientras alrededor de ellos almas perecen. ¿Y qué excusa ofreceremos al Maestro por nuestra negligencia? Estos planes se trazan en unidad con el Padre y con su Hijo, mis hermanos, porque así se fortalece y perfecciona la Iglesia. Debe estar en unidad con la deidad y entre hermanos, entre cada uno de nosotros, para así hacer un trabajo en orden para que sea bendecido por Dios. Muchas veces escuchaban que al salir a hacer obra misionera, ¿verdad? No, el Señor, como que por salir nada más y el Señor verá que no, pero dice que deben trazarse planes para eso, para que tiene que haber un orden en su iglesia para hacer el trabajo, la obra tan solemne como decía la cita anterior. Dios nos despierte y capacite, mis hermanos, y a comprender la unidad al trabajar, y para entender que cada uno tiene dones que debemos entregarlos a su obra y someternos al poder divino. Las siguientes palabras de Cristo se aplican a la iglesia. Hoy, en Mateo 26, ¿por qué estáis todo el día desocupados? ¿Por qué no estáis ocupados en alguna tarea dentro de su viña? Vez tras vez él os ha rogado, id también vosotros a la viña, y lo que sea justo, eso recibiréis. Pero este gentil llamado del cielo ha sido descuidado por la gran mayoría. ¿No es ya tiempo de que obedezcáis los mandatos de Dios? Hay trabajo para cada uno, para cada persona que profesa el nombre de Cristo. Una voz del cielo os llama solemnemente a que cumpláis vuestro deber. Escuchad esta voz e id a trabajar enseguida a cualquier lugar, en cualquier tarea. ¿Por qué estáis aquí ociosos todo el día? Hay trabajo que hacer, un trabajo que exige de vosotros las mejores fuerzas. Cada momento precioso de la vida se relaciona con algún deber que adeudáis a Dios o a vuestro prójimo, y sin embargo permanecéis ociosos. Queda por hacerse una gran obra en favor de la ganancia de alma. Todos los ángeles de la gloria toman parte en esta obra, mientras que todos los demonios de las tinieblas se oponen a ella. Cristo nos ha demostrado el gran valor de las almas al venir al mundo atesorando en su corazón el amor eterno y ofreciendo hacer al hombre heredero de todas las riquezas. En el deseado de toda la gente, página 264, que dice que nosotros debemos colaborar con los ángeles para presentar a Jesús al mundo. Con avidez casi impaciente, los ángeles dicen, aguarda nuestra cooperación, porque el hombre debe ser el medio de comunicación con el hombre. Y cuando nos entregamos a Cristo en una consagración de todo el corazón, ¿qué hacen los ángeles? Se regocijan de poder hablar por nuestras voces para revelar el amor de Dios. Queremos que el Señor, ¿verdad?, utilice a estos ángeles y dice que están deseosos, impacientes de que nosotros cooperemos con ellos para su obra, para revelar el amor de Dios. Un punto importante con respecto al trabajo de los ángeles, dice que ellos y que debemos tomar para que Dios nos ayude también a ser como ellos, como iglesia, en forma individual y en todos los aspectos de la vida. Dice, los ángeles trabajan en forma armoniosa. Su iglesia necesita trabajar en forma armoniosa para que haya éxito. No así a lo que venga, a lo que sin planificar. Dice, un orden perfecto caracteriza todos sus movimientos. Cuanto más de cerca imitemos la armonía y el orden de la hueste angelical, más éxito tendrán los esfuerzos de estos agentes celestiales en nuestro favor. Oh, si nos dejáramos, ¿verdad?, hacer esto, mis hermanos, con cuánta premura se predicaría el Evangelio, con todo el poder. Es lo que deseamos, pero algo nos está impidiendo
hacer esto. Y debemos, ¿cierto?, escudriñar, dejar que el Señor escudriñe nuestro corazón. Si no vemos, dice, sigue diciendo la cita, esta cita también está en Testimonios para los Ministros, página 28. Si no vemos ninguna necesidad de trabajar en forma armoniosa y somos desordenados, indisciplinados y desorganizados en nuestra forma de obrar, los ángeles que están cabalmente organizados y se mueven en perfecto orden, dice, no pueden trabajar por nosotros con éxito. ¿Queremos éxito, mis hermanos, en la obra? Debemos, dice, trabajar de forma armoniosa, no desordenados, indisciplinados y desorganizados. ¿Por qué? Porque ellos no van a trabajar de esa forma, porque Dios es un Dios de orden. Sus ángeles trabajan en ese orden. Se apartan, dicen los ángeles, apesadumbrados, porque no están autorizados, y eso me impactó, a bendecir la confusión, la distracción y la desorganización. Todos los que desean la cooperación de los mensajeros celestiales deben trabajar al unísono con ellos. Los que tienen la unción de lo alto estimularán el orden, la disciplina y la unidad de acción en todo lo que emprendan, y entonces los ángeles de Dios podrán cooperar con ellos. Pero nunca, nunca, dice, reitera, estos mensajeros celestiales respaldarán la irregularidad, la desorganización y el desorden. Todos estos males son resultado de los esfuerzos de Satanás para debilitar nuestras fuerzas, para destruir nuestro valor, impedir el éxito en la acción. Oh, mis hermanos, a mí me impactó esta cita, como les dije, las escuché hace un tiempo atrás. Y esto es lo que impide que la obra avance, mis hermanos. Necesitamos decidirnos por completa que el Señor trabaje en nosotros, así como en sus discípulos sacó estos rasgos de carácter y tuvieron éxito en la obra, fueron organizados, ordenados, influenciados por el poder divino. Hoy su iglesia también. No deshonremos a Dios, mis hermanos, en esto. El llamado que el Señor nos hace es a eso. La obra se retrasa por nuestra culpa, nada más. Las citas anteriores decía que Dios no impide ni su luz, ni su bendición, ni su poder. Somos nosotros. En 2 de Pedro 3:12, Segunda de Pedro 3:12 dice, esperando, ¿verdad? Pero no hay inactividad, sino dice apresurando para la venida del día de Dios. Apresurando, mis hermanos, la venida. Pero algo impide, ¿verdad? Como hemos visto, que esta obra avance y no estemos a veces ni esperando ni apresurando la venida. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Y termino con esta cita. En Testimonios también para la Iglesia, tomo 5. Suponed, dice ella, que Cristo morara en cada corazón. Suponed que en cada Cristo morara en cada corazón y que el egoísmo en toda su forma desapareciera de la Iglesia. ¿Cuál sería el resultado?, pregunta ella. La armonía, la unidad y el amor fraternal se verían en nuestro medio tan realmente como en la Iglesia que Cristo primero estableció. Por donde quiera que vería la actividad cristiana, la Iglesia entera ardería como llama de sacrificio para la gloria de Dios. Cada cristiano traería el fruto de su abnegación para ser consumido sobre su altar. Habría más actividad en la elaboración de nuestros métodos de servicio, en el estudio de cómo acercarse a los pobres pecadores para salvarlos de la destrucción eterna. Oh, mis hermanos, que Dios nos ayude
y podamos meditar en este día sábado para que su iglesia sea y esté bajo el dominio del poder divino. Que nada impida ya más las obras que se retrasen, mis hermanos, que Dios nos una en espíritu, en sentimiento, en todo. Que miremos a nuestro Salvador, que así como transformó a Juan, ¿verdad? Podamos nosotros contemplar al Maestro, contemplar su ternura, su tolerancia, su abnegación en la obra y poder, ¿verdad? Ocultar nuestra personalidad, todo nuestro ser en Cristo y aprender a llevar el yugo y la carga de Cristo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y poder que esto se cumpla en su iglesia. Que el Señor les acompañe. Amén. Bendito sea Dios que está purificando un pueblo para que le sirvamos con poder en este mundo. Vamos a concluir cantando con gozo el himno 578 titulado El pueblo que conoce a su Dios. Cantemos. Hay violencia y maldad, desafiantes las tinieblas, hoy ocultan la verdad. Mas el pueblo que a su Dios conoce se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios. Levántate y concluye la obra que Él te dio. Atardece en el cielo, ya la gracia cesará. Lanza Dios el desafío, en mi obra acabará. Mas el pueblo que a su Dios conoce se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios. Levántate y concluye la obra que Él te dio. Amén. Hermanita querida, por favor, hermanita Ángela, ¿puedes tener unas palabras de oración para concluir? Eterno y bondadoso Padre Celestial, un grupo de tus hijos, Señor, queremos estar bajo el poder divino. Queremos, Señor, terminar esta obra. Perdónanos, Señor, por retrasarla, por no tener esa abnegación que Cristo tuvo, Señor. Ayúdanos, transfórmanos, Señor, así como los discípulos, Padre, con todas sus deficiencias de carácter, llevaron la obra a cabo, Padre. Ayúdanos a nosotros, esta última generación, de poder, Padre, cumplir con esta misión. Moldéanos, Señor, a tu imagen, a tu semejanza, y danos diariamente la porción de tu Espíritu para proclamar con orden, con planificación, así como tú eres, Padre, esta obra. Ayúdanos a tomar conciencia de eso, Padre. Trabaja en esta iglesia redimido, que hagamos cada uno nuestra obra para traer a tu altar los frutos, Señor, que con tu poder hemos realizado. Ayúdanos, Padre. Bendícenos en este día sábado, que podamos crecer. Santifícanos, Señor, por el poder de Cristo Jesús en nosotros. Amén.
Amén. Amén. Amén. Hermoso mensaje. Dios trabajando en nosotros para poder predicar este mensaje a todas partes. Vamos a concluir cantando el himno. Despídenos con tu bendición. Gracias por estar conectados en este sábado. Pueda siempre en nuestros corazones. Feliz sábado. Amén. 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 Despídenos con tu bendición al retirarnos de este lugar, que la merced de la reunión en nuestras almas pueda quedar. Amén. Amén. Dios te despide, querido hermanito, hermanita. Dios te despide con su bendición. Un resto de sábado feliz. Gracias, hermanita Marta. Ángela, por este poderoso mensaje. Hermanita Marta, gracias por toda tu ayuda grabando y guiando con internet. Se me fue la palabra. Guiando esta reunión. Gracias a todos y que Dios les bendiga. Feliz sábado. Amén. Feliz sábado a Amén. todos. Amén. Amén. Feliz Amén. sábado, hermanitas.